Ok. Hermanos, gracias por estar aquí en la clase. Les pido de favor que, si es posible, puedan ver toda la clase, si es que les gusta, o si no, pueden ponerle un like o algo así, y también hacer sus comentarios para que este tipo de clases se difundan a otras iglesias, a otros hermanos, y pues esperemos que sea de bendición. Gracias por escucharla o ver la clase hasta el final. ¿Gustan abrir sus Biblias en el libro de Juan? Nos quedamos en el 18:15. Ujú. Como siempre, pues estábamos viendo, ¿no? Cómo el Señor Jesucristo ha ido mostrando que Él es el Mesías, que el testimonio que Él tiene lo da a través de los milagros que Dios permitía que se hiciesen. Y en alguna clase hablamos de todos los milagros, cómo se venían haciendo y cómo todos daban testimonio de que Cristo era el Mesías, porque todo esto que venía haciendo el Señor Jesucristo, todo había sido profetizado: la entrada triunfal, los milagros, el bautizo, todo había sido profetizado, ¿no? Confirmando que Él era el Hijo de Dios. Las voces que se oyeron cuando Jesucristo fue bautizado, luego la siguiente voz que se oyó después cuando el Señor decía desde los cielos, ¿no?, que Él era su Hijo amado. Y así sucesivamente hemos ido viendo que como el Señor Jesucristo iba confirmando de vez en vez que Él era el Mesías. Ok, entonces, siguiendo con lo de la clase, la vez pasada estábamos platicando dos o tres cosas muy importantes, ¿no? Cuando vienen a apresar al Señor Jesucristo, hablando del capítulo 17, cuando vienen a apresar al Señor Jesucristo, 16 y 17, que Él les dice yo soy, y caen por el poder de la palabra yo soy, es porque en parte yo soy la palabra de Jehová, y eso ya no lo comentamos en la clase pasada. Jehová significa yo soy, el gran yo soy. Entonces, como Cristo es parte de esta tercera persona, una de las tres partes de la personalidad de Dios, cuando Él dice que Él es, o sea, cuando dice yo soy, que es el nombre de Dios, de Jehová, pues caen otra vez, ¿no? ¿Se me explica? O sea, caen. La segunda vez cuando le vuelven a preguntar, ya no caen, pero ya en el primer yo soy, donde Jesucristo se muestra como lo que es, caen las personas. Y esto era algo que yo quería platicarles, ¿no? ¿Por qué caen cuando Él dice yo soy? Yo creo que por eso precisamente, porque Jehová significa, o Yeshua, digo, Yahweh, como lo dicen los judíos, significa yo soy, o el gran yo soy. Luego, habíamos platicado por enésima vez que el monte de los olivos estaba enfrente del monte Moriah. El monte Moriah se conoce como el monte del templo, porque por eso cuando los apóstoles le dicen al Señor Jesucristo que si ha visto algún templo tan grande y etcétera, etcétera, hasta que ellos ya están viendo la magnificencia del templo de un cerro a otro, que era el monte de los olivos, o de un monte a otro, es cuando entonces entran el Señor les dice, pues están viendo el monte de los olivos, pues el monte de los olivos, digo, perdón, están viendo el monte del templo, toda la cúspide de la parte de arriba, pues era el templo, ¿no? Entonces, por eso se le llama el monte del templo, que era el monte de la calavera también. No precisamente, pero Es muy fácil. Imagínate que estás parado en el monte de los olivos y estás viendo de frente el templo. En la ujú, parte de atrás está el monte Moriah, ujú, y digo, o el de la calavera. ujú, Del lado izquierdo está el jardín de Getsemaní, ¿no? Al lado de la calavera está el Getsemaní, y al lado derecho
de donde está el monte de los Olivos, enfrente el monte del templo o el monte Moriah, y al lado derecho está el monte de Sión. En el monte de Sión estaba la ciudad vieja, y acá dentro de la muralla estaba la ciudad nueva. Ahora sí, más o menos la entendieron. Sí. Sí, después nos mandas un croquis para entenderlo. Otra vez. Aquí estoy yo, y alrededor está tales cosas, para que Aquí se pueda estoy yo, entender. aquí estoy yo, aquí estás tú, y acá están los otros. No, ya ves cómo eres. Es en Vosotros, serio. ellos y ellas. O sea, no estamos conjugando clases de Los míos, los español. tuyos y los nuestros, como dice la película. Bueno, habíamos hablado de que pues, lo más importante en nuestro carácter era el amor por los demás y demás, que era lo que la palabra de Dios nos está dando, ¿no? A lo que nos enseña. Y en la Biblia está comentando que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el amor, por el Espíritu Santo. Entonces, Angélica, ¿te lees Romanos 5:5, por favor? Romanos 5:5, claro. Entonces, Romanos 5:5, bueno, lo que decía aquí es que el Espíritu Santo es el que se derramaba a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra y demás. Uno de los frutos precisamente de este conocimiento de la palabra, pues es precisamente el amor, que es a lo que nos lleva toda la palabra, ¿no? El amor por nuestros semejantes. Entonces, por favor, Angélica. Ok, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Que nos nos regala, pueda. ¿no? Entonces, y también parte de esto, cuando veíamos dones y frutos, pues ya veíamos que en Apocalipsis, en 1 Corintios 13, sí, veníamos hablando de los dones espirituales y los frutos y demás, y entonces veíamos que pues lo más importante, aunque hablásemos profecías y demás, y pues tuviésemos en cierta manera cierto testimonio, si no tenemos amor en nuestras vidas, pues de nada nos va a servir, ¿no? Que decíamos que la palabra, en un momento dado, a través del Espíritu, como que se concentraba en ese amor que deberíamos de tener por el prójimo, ¿no? Para tener una actitud, pues, más normal. Y por último, vamos aquí a 18, en el 18, nos quedamos en el 18:15, pero desde el 18:12 habíamos dicho que lo voy a leer donde dice: entonces la compañía de soldados del tribuno y los alguaciles de los judíos aprendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Cuando estábamos platicando de esto de la profecía, pues yo lo recordaba y más o menos se los platiqué, pero precisamente en las notas de la Biblia viene ahí la cita de la cual está haciendo referencia, que es Juan capítulo 11 del 49 y 50. Entonces, bueno, también estas se las voy a leer para que ya nos vayamos al otro. Entonces, si vamos todos a Juan 11, habla de eso mismo, ¿no? Entonces dice Jesús, dice, el complot para matar a Jesús venía desde el 45. Dice el 46, pero alguno de ellos, ¿ya lo tienen? En Juan capítulo 11. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 11, dice en el 45, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos, perdón,
y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, que era cuando les decía yo que había platicado ante el concilio, ¿no? Esto. Y entonces dice, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, o sea, estaba haciendo muchos milagros. La gente estaba entrando en el conocimiento de que él era el Mesías. Y entonces dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no conviene ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo hizo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Ven? Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así de que desde aquel día fue que acordaron matarle, porque Caifás ya lo había profetizado, influenciado por el Espíritu Santo, como lo dice más adelante la Biblia. Entonces, fíjense cómo Caifás ya había profetizado, y entonces cuando llega Jesús dice, pues es que es necesario que él muera, porque es mejor que muera a que no mueran varios, ¿no? Entonces, y también entrando en la suposición de que pues de esa manera no iban a destruir el templo y la ciudad y demás los romanos, sabiendo que estaban adorando primero a Jesús como rey, pero también lo estaban esperando como Mesías, ¿no? Entonces, sí, es algo interesante, como lo vimos y lo volvemos a ver, como Caifás ya había profetizado y no por voluntad propia, como lo dice aquí, sino fue influenciado por el Espíritu Santo. Está padre, ¿no? Sí. Ok, ahora sí. Entonces nos quedamos hasta el 18:15. Javi, ¿te lees del 18:15 al 18:18, por favor? Sí. Nos está preparando la palabra para el momento en que Pedro va a negar al Señor Jesucristo, ¿no? Ya Así el Señor es. Jesucristo, cuando los estaba preparando, les decía que él iba a faltar y demás. Decíamos que le dice a Pedro que ya le va a decir que lo va a negar 3 veces. Después, cuando Antes de apedrean que a cante el Jesús, gallo. vemos que le cortan la oreja, como Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. El Señor se lo pega y después le dice, bueno, ¿tú crees que si yo le pido al Señor que pase esta copa, no crees que no se lo puedo pedir? Algo así le dice. Y ahí veíamos que precisamente lo había hecho cuando había orado, ¿no? ¿Qué decías, Javi? Que antes de que cantara el gallo. Ajá, que antes de Iba a que negar. cantara el gallo antes de que el gallo cantara por tercera vez, él lo iba a Ujú, negar 3 veces, ¿no? ujú, Ok, y entonces, pues veíamos, ¿no? Dice, eh, cuando lo apresan, pues Simón lo estaba siguiendo y algunos de los otros discípulos también lo estaban siguiendo, pero en alguna parte se dice que lo están siguiendo, pero de lejos, ¿no? Y dice que dice más adelante, bueno, de ahí hasta donde lo estaban siguiendo, dice, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, ¿no? Entonces, primero hace referencia en el título que está hablando de Anás, ¿no? ujú. Y entonces ya después dice que entró con él al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Sale el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y le abrió a la portera e hizo entrar a Pedro. Fíjense, lo estaban siguiendo de lejos. Era discípulo, lo dejan pasar. Y después dice, ay, está fuera Pedro, pues que pase, ¿no? Y entonces pues lo dejan pasar. Le dice la criada cuando deja pasar a Pedro, le dice, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? ¿No?
¿Y qué le dice Pedro? No lo soy, perdón. Entonces, ahí es la primera vez que lo niega, ¿no? Ujú. Y entonces dice, más adelante estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque pues hacía frío, y se calentaban. También ellos le dijeron a Pedro, ¿no? Y también estaba Pedro junto con ellos. Y y bueno, hasta ahí llega nada más la primera negación de Pedro. Más adelante vemos, bueno, lo vamos a ver, cómo Pedro ya lo niega, ¿no? Viene esta parte de Anás y después ya viene la negación de Pedro. Entonces, pues, a lo mejor, bueno, ahorita lo vemos. Ok, este, Nelly, Mande, hermano. ok, te lees el capítulo 18, el 19 al 24, por favor. 18, 19, 24. Sí, hermano. Entra el Señor Jesucristo ante la presencia de Anás, ¿no? Sí. Y entonces Anás le pregunta, ¿qué pasó con con sus discípulos? ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿O qué doctrina tenían sus discípulos? Y lo mismo le dice, ¿no? ¿Qué pasó con tu doctrina? ¿Qué tipo de doctrina es? Y demás. Eso es lo que le estaba preguntando, no más. Y entonces le dice el Señor Jesucristo que Él ha hablado siempre públicamente y que delante de todos los judíos y delante pues de todos, ¿no? Y que pues Él no ha hablado nada en secreto. Dice, entonces, pues, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Por qué no me preguntas a todos los que me han oído qué es lo que les he hablado? Y, y les dice, ellos saben qué es lo que yo les dije. Es así de simple lo que el Señor Jesucristo le dice, y entonces es que el alguacil lo bofetea, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, pues si hablaron mal, dime en qué he estado mal, y si bien, entonces dime por qué me estás golpeando. Entonces, no es muy trascendente esto, de ahí Anás dice, no, pues lo voy a mandar con este Caifás, ¿no? Entonces, dice que lo manda, dice al final del 24, dice, entonces lo envió atado a Caifás, otro sumo sacerdote, ¿no? Ok, ahora sí, Angélica, ¿te lees esta parte de Pedro nega a Jesús? Claro que sí. Entonces ya lo había negado una vez, luego pasa estos hechos de que golpean o cachetean al Señor Jesucristo porque pues Él le dice que Él no puede dar testimonio de Él, que lo den los demás que lo habían escuchado. Y entonces es cuando encuentran a Pedro, ¿no? Pedro ya había pasado al patio, ya se estaba calentando, y entonces es cuando le dicen, no, tú no eres uno de los discípulos, y entonces Pedro lo niega por segunda vez, y le dice, no, no lo soy. Y entonces le dice uno de los siervos, un familiar del que le corta la oreja, ¿no? Fíjense cómo luego no lo... Hay cosas que se nos olvidan, o que lo leemos medio a la ligera. Era que el que le pregunta por tercera vez era pariente de Pedro, del que le había cortado la oreja. Y le dice, no te vi yo en el huerto con aquel. Este, entonces Pedro lo niega por tercera vez y es cuando canta el gallo, ¿no? Entonces va marcando las tres veces que Pedro marcó en diferentes momentos, porque los otros evangelios hablan de cuando Pedro lo niega y vienen en forma consecutiva la negación de Pedro. Ok,
Luego dice, llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Cómo dices, Javis? Cómo un líder puede manipular a las multitudes, ¿no? Que en este caso era Caifás. Así es. Como digo, ya era plan divino, definitivamente, pero Así es. cómo cómo se nota, ¿no? Hasta en nuestros días, cómo una persona puede manipular a varias y hacerlas, pensar como ella, como esa persona, vaya. Digo, yo eso es lo que veo, ¿no? Porque Caifás era un líder religioso, era el principal de los sacerdotes, o sea, el mero mero, y como que pienso yo, a como lo he entendido, que veía a Jesús como competencia, o sea, nos va a bajar la chamba, o no sé, ¿no? O sea, no sé, envidia, vaya, de que realmente estaba haciendo milagros y realmente estaba haciendo muchas cosas que no iban con lo que ellos predicaban, ¿no? Entre comillas, porque predicaban de lengua para afuera, pero realmente sus hechos eran otros, entonces, pues no, él era verdadero, Jesús era verdadero. Sí. Digo, esa es percepción, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí le acabas de dar en un punto muy importante, porque Caifás, fíjense, o sea, estamos viendo cómo Caifás profetiza por el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo va a ser crucificado o muerto Ujú. para, para traer a los judíos y para salvación también de varios. Y luego cuando apresan a Jesús, pues luego manda a apresar a Jesús, porque cuando viene esta narrativa de que la profecía que él tenía, es precisamente cuando ellos empiezan inmediatamente después a formar el complot para atrapar a Jesús. Entonces, él ya lo conocía, lo sabía, lo estaba armando, pero inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, un segundo, No, lo mandan a apresar. Y entonces él ya sabía, Caifás ya sabía, porque es lo que tú dices, ¿sabes? Y le pregunta en ese momento, ¿cuál es tu doctrina? ¿Y cuál es la doctrina de tus apóstoles? ¿O cómo es que tienes tus apóstoles para saber la doctrina y demás? Y entonces, al ver que Jesús le dice, pues si ya te lo vinieron y te lo dijeron, le dice, ok, pues entonces mándenlo con Caifás, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, Anás, perdón, ¿cómo se llama? Caifás. Sí, no, pero no era Caifás, Pilatos, era Caifás. a Entonces, Caifás. sí, entonces lo tienen, lo regresan con Caifás, ¿no? Pero lo que voy es a eso, cómo ya el testimonio de Jesucristo se había, se había, estaba, como tú dices, haciendo mella en el sacerdocio de los sumos sacerdotes y demás, que ya no sabían o sea, lo estaban reconociendo también como posiblemente el Mesías, pero tenían miedo, ¿no? Sí, Angélica. Un detalle antes de que continúes. Creo yo que Dios en este caso le dio una ceguera espiritual, porque ellos sabían y veían todo lo que todo lo que Cristo hacía y estaba profetizado, mas sin en cambio ellos no reconocían que era el Cristo, porque yo creo que era parte del plan de Dios, porque si no, no Definitivo. se hubiera cumplido. Y entonces, por eso tiene que pasar todos estos pasos Cristo desde, pues desde el ¿cómo se llamaba este jardín? ¿De los olivos? ¿Donde los detuvieron? Sí, es el de los Ajá. olivos. Sí, el Desde jardín de Desde los que los lo olivos. olivos, ofrece. El desde que jardín los de los olivos. sí, porque Ujú. se los advierte a los Sí. apóstoles cuando le cortan la oreja al cuate que está ahí, le dice no, porque no se debe derramar sangre.
Él sabía que la sangre que se tenía que derramar era la suya, no la de otras personas. Y cuando va haciendo el proceso de que lo va mandando con Anás y luego con Caifás, este, no era posible que los sumos sacerdotes no hubieran visto todo lo que él ya había hecho. Yo siento que fue como una ceguera espiritual para que pudiera cumplirse lo que el Señor tenía que hacer aquí en la tierra. Si no, Sí, no habría manera, porque ellos mismos podrían reconocer eso. Como dices, Caifás ya había hecho había profetizado, y más en cambio no lo reconoce solamente porque esté cegado. Ujú. Si ya se le había dado ese don, ¿cómo no reconoce al Cristo, no? Es ilógico. Pero a su conveniencia ya es otra cosa. sí, es la combinación de lo que decíamos, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Yo creo que tienes razón, Javis, o sea, entre el reconocimiento de que este cuate, bueno, perdón, de que Jesucristo estaba Sí. dando ya señales de que Claro. él era el Mesías, y estaban ellos con la duda por todo lo que hemos estado viendo, de que a veces lo profetizado no coincidía con lo que ellos sabían de la vida de Jesucristo. Entonces recibe la unción por el Espíritu Santo Caifás, y Caifás profetiza, ¿no? Entonces, Anás, que era el suegro que había capturado al Señor Jesucristo, que lo había seguramente mandado el mismo Caifás, Anás lo captura, después se lo llevan a su patio de Anás, luego, como uno de los discípulos era conocido de Anás, lo dejan pasar, luego mete a Pedro. O sea, sí me estoy explicando, todo Ujú. estaba asociado, todo tenía una cierta relación. Entonces, Caifás, que ya lo conocía y demás, cuando lo presentan delante de Caifás, entonces Caifás, que ya había profetizado que él tenía que haber sido crucificado, porque ya lo conocían, lo mandan detener, como diciendo, cuando sepan dónde está este que se dice Jesucristo, me dicen para que no lo llevemos, ¿no? Ujú. Sabían que ahí en lo que era el monte de Sión, Judá, perdón, lo que era el monte de Sión en el área de Judá, donde estaba el templo y estaba el de los olivos, que era donde estaba Belén. Jesucristo sabía que no podía ir porque estaba siendo perseguido con mucha persecución. Estaba en el centro, en el corazón de esta religión que lo estaba persiguiendo, que era la religión de los judíos. Entonces, cuando él decide ir a Belén, él ya sabía que iba a tener la entrada triunfal, pero que también iba a ser considerado rey y que también iba a ser capturado y que iba a ser ya crucificado, ¿no? Entonces, por eso desde que él entra ya los va preparando, los va preparando, los va preparando. Pero lo que vamos es la actitud y el conocimiento de Caifás, ¿no? O sea, así como todos conocían qué era lo que estaba pasando en cierta forma, hasta el mismo Señor Jesucristo, Caifás lo manda a capturar, lo captura, lo cuestiona y luego decide que a crucificar, porque así lo había profetizado por el Espíritu y así lo tenía que mandar, ¿no? Como dice Javis, ya habían comentado desde antes que en el capítulo 11 que leímos, que pues era necesario que alguien padeciese y que no que padeciesen todos, y que además iba a morir por muchos y que iba a reestructurar el pueblo judío, ¿no? Entonces, como vuelvo a decirlo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo y después queriendo cumplir lo que él había profetizado, pues hacen toda esta redada, se lo llevan, lo cuestionan, y cuando le pregunta queriendo saber más, para saber si de alguna manera podía defender que él era el Mesías, el Señor Jesucristo le dice, no, lo que ya te dijeron los demás, eso fue lo que yo les he dicho. ¿Por qué? Porque pues el Señor Jesucristo, si quisiera evangelizarlo, tal vez lo hubiera convencido, pero Jesucristo sabía que tenía que ser crucificado. ¿Ya me expliqué, verdad?
Sí. Sí, Jesucristo le dice, no, pues ¿qué fue lo que te dijeron? Ah, pues sí, eso es. Para no poder sacarlo de su ignorancia. Entonces, Caifás en ese arranque, pues entonces ya lo manda saltándonos la negación de Pedro, pues ya lo manda ante Pilato. Ujú. Pilato, al ser el gobernador romano, pues ya le dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando, no? Era gobernador de esa provincia, de ese estado, como quien diría. Entonces, le dice, pues si eres tú rey, y entonces ¿qué le dice el Señor, no? Bueno, esto todavía no lo explico, lo vamos a ir platicando ahorita rápido, pero bueno, sí, o sea, los dos tienen razón, estaba en cierta manera cegado, en cierta manera endurecido en su corazón, en cierta manera, porque vuelvo a lo mismo, si Jesucristo le hubiera hablado, tal vez lo hubiera convencido, lo hubiera suavizado, Definitivo. pero Jesucristo no podía hacerlo, tampoco quiso, cuando les da de comer, que dice, no, pues ustedes me están buscando para hacerme rey, sabía que él no podía ser el rey, que estaba profetizado, todavía no, por eso les huía. Y en este caso que le dice Pilato, pues eres tú el rey, le dice, pues ¿quién te lo dijo, no? ¿Tú lo deduces o alguien te lo vino a decir? Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Ok, entonces, continúo, ¿verdad? sí. Ok, va. Ya saben, si alguien quiere comentar, puede interrumpirlo si es que no los veo, y si no, pueden levantar la mano y ya lo platicamos. Ok. Ok. Entonces, pues, va Jesús ante Pilato, ¿no? Y entonces, ahí lo capturan en la noche, ya cuando lo llevan ante Pilato, dice aquí que ya era de mañana. Entonces, los judíos, como no podían tener contacto con los gentiles, porque entonces ya no eran puros y tenían que limpiarse, y como ya venía la Pascua a las 6 de la tarde del día siguiente, ellos nada más los llevan hasta las puertas del pretorio, ¿no? Ujú. El pretorio en algunas, era como un consejo era un lugar donde era el consejo de los gobernantes o de los consejeros del gobernante, ya sé. Entonces, lo llevan ya me perdí, aquí ya me encontré. Entonces, ellos no entran, porque a las 6 de la tarde de ese mismo día, pues ya empezaba la Pascua, y para entonces ya tenía que estar muerto el Señor Jesucristo, según lo profetizado, ¿no? Entonces sale Pilato y dice, le dejan a Jesús dentro de la casa, y sale después Pilato con Jesús y le dice, ¿qué acusación tienen contra este hombre? ¿No? Les pregunta, como señalándolo, ¿qué acusación tienen contra este hombre? Y entonces es que les dicen, pues si no fuese malhechor no te lo hubiéramos traído, ¿no? Y entonces les dice, pues tómenle, si es un malhechor, entonces tómenlo ustedes y júzguenlo con su ley. Y entonces le dicen los judíos, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, llevan a Jesús con toda la intención de que ya se le diese muerte, no de ser juzgado, no de ser castigado, sino definitivamente darle muerte. Entonces cuando él les dice, bueno, ¿y para qué me lo traen? Ah, pues es que nosotros te lo hemos traído porque es un malhechor. Dice, bueno, pues es malhechor, júzguenlo. Es que nosotros no podemos matarlo. O sea, una vez que lo juzguemos, lo vamos a declarar digno de muerte y nosotros no podemos matarlo. ¿Ya vieron? Ujú. O sea, ya la sentencia ya estaba dada de que iba a morir. Querían que muriera. Ok, y entonces en el 32 les dice, bueno, esto era para que se cumpliese la palabra de que Jesús había dicho, ¿no? Que
que iba a morir, de qué iba a morir o cómo iba a morir. ¿Por qué? Porque sabían que si era entregado, híjoles, que está bien interesante. Él estaba profetizado que iba a morir crucificado, que iba a ser flagelado, que iba a ser clavado en una cruz, que iba a ser perforado su costado y que no se le iba a romper ningún hueso. Todo eso que eran las características de lo de la crucifixión, el Señor Jesucristo ya estaba profetizado y ya se sabía. Ya se sabía. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les dice, ya me voy a morir, de cierta manera les decía que iba a ser entregado, también ya les estaba diciendo que se iban a cumplir esa parte de las profecías que estaban por cumplirse. Si hubiese sido muerto por los judíos, pues no iba a morir así. No iba a morir como era la muerte tradicional de los romanos. Entonces, como estaba profetizado que tenía que ser como la muerte de los romanos, con todos esos detalles, con bueno, la venta por las 30 monedas de plata también, ¿no? No entra dentro de esto como parte de la crucifixión, pero sí entra como parte de la captura y parte de la profecía de que iba a ser vendido por las 30 monedas. Entonces, a lo que voy es que todos los detalles, todos estaban perfectamente descritos. Entonces, por eso dice aquí, al final, dice pues que Jesucristo ya les había dicho esto, pues dando a entender de que muerte pues, tenía que morir, ¿no? Sí, al final del 32. Entonces, en este evangelio no lo dice, pero Pilato lo cuestiona y le dice demás, ¿no? Entonces, cuando entra sobre otras cuestiones, aquí solamente se ve una parte, pues, un poquito más escueta o más ligera de lo que le pregunta. Le dice, ¿es esto el rey de los judíos? ¿No? Porque en otra parte se dice que ellos le dicen que se hacía pasar por rey y que él se decía que era el rey, ¿no? Y que el que estuviera contra Dios, pues el que estuviese con Cristo, que aquel que se dijese rey y el gobernador que estuviese con ese que se decía rey, entonces estaba en contra del César. Y entonces, pues aquí es algo por el estilo, le dice, regrese, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces lo que yo les digo, ¿no lo dices por ti mismo? O te lo han dicho, o esto te lo han dicho de mí, ¿no? O te lo han dicho de mí. Y entonces le dice, como Pilato, como diciendo, pues yo qué voy a saber de ti, nada, ¿no? Dice, ¿acaso soy yo judío como para saber si eres tú un rey o algo? ¿No? O sea, lo que me han venido a decir, pues eso es lo que yo sé. Dice, pues, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Dice, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si así fuese, mis servidores pelearían y yo no sería entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, si eres rey, le dice, no, Pilato. Entonces si eres rey. Y entonces le dice, tú estás diciendo que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Sí. En otros evangelios se habla de los sueños de la esposa de Pilato y se habla también de que él también ya tenía algún conocimiento de que él era el Mesías, ¿no? Y de que por poco es evangelizado también por el Señor Jesucristo y así. Entonces el diálogo se vuelve todavía más extenso hablando de esta parte, ¿no? De cómo ya era tanta la fama del Señor Jesucristo como el Mesías, el Rey de los judíos, que pues hasta los romanos ya lo sabían. Entonces aquí Pilato se da cuenta, ¿no? Entonces le dice,
le dice, porque está hablando de la verdad, de la palabra, del seguimiento de la palabra y demás de Señor Jesucristo, de que el que escuche su palabra o su testimonio, pues está en la verdad y la verdad es el verbo de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Que lo dice y su palabra es verdad. Entonces, dice, le dice Pilato, entonces, ¿qué es la verdad? ¿No? O sea, se queda como diciendo, bueno, ¿de qué verdad hablas? Vuelve a salir y le dice, yo no hallo ningún delito en este hombre, ¿no? Ante los judíos. Y entonces le dicen, este, les dice, pero ustedes tienen por costumbre que pues entonces yo les libere a alguien en la Pascua, en las fiestas de la Pascua. Se liberaba, por costumbre se liberaba algún preso político o criminal y demás, hay que escoger el pueblo. Y entonces eh, dicen, no, no, no queremos a este, libéranos a Barrabás. ¿Ok? Hasta ahí es la parte donde pues escogen a Barrabás y no escogen al Señor Jesucristo, porque, vuelvo a lo mismo, querían que fuese muerto. ¿Quién faltó? Sigues tú, Javis. Como estos insistían en que lo castigaran, pues toma al Señor Jesucristo y lo azotan, ¿no? Y no nada más lo azotan, sino que ya empieza el martirio, entonces le ponen la corona de espinas, ¿no? Para martirizarlo. Donde se dicen que eran unas espinas grandes y que, si no mal recuerdo en alguna parte de la Biblia, dice que todavía le empujaban la corona, ¿no? Se la ceñían Ujú. para que entraran todas las espinas todavía más profundamente. Eh, y después lo visten con el manto de púrpura y le decían, salve, salve rey de los judíos, pero además de esto, pues lo abofeteaban, ¿no? En algunas partes dice que le daban sus puñetazos para que él declarase quién es el que le había golpeado, ¿no? Entonces, lo importante de esto, como yo les decía, hasta los soldados ya más o menos sabían de qué se trataba, porque lo golpeaban y le preguntaban, adivina quién te golpeó. ¿Sí me estoy explicando? O sea, profetiza quién te golpeó. ¿Sí me explico, verdad? O sea, sabían que se decía el Hijo de Dios, que tenía poder y demás, y lo golpeaban, preguntándole, ¿quién te golpeó? A ver, ¿cómo me llamo? O ¿cuál es mi historia? Algo así, ¿no? Provocándole o tentándole para que él, pues, confesase, ¿no? Ciertas cosas de ellos. Pero claro que, pues, el Señor Jesucristo no los toma en cuenta, no lo hace. Entonces, total que lo abofeteaban, dice el 3, y entonces Pilato lo vuelve a tomar, lo vuelve a sacar, y dice, aquí se los traigo, dice, para que ustedes entiendan que no hay ningún delito en él, no hay ningún delito en él. Y entonces les dicen, Jesús te vuelve a describir lo mismo, que ya lleva su corona, su manto, y que era la corona de espinas y el manto de púrpura, ¿no? Y entonces le dice, aquí está el hombre, ¿no? Ya lo castigué, se los regreso, perdón. Y entonces dicen los principales sacerdotes y los alguaciles, crucifícale, crucifícale. Y dice él, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no hallo ningún delito en él. Y le dicen, tenemos una ley, y según la ley debe morir porque se hace pasar por el Hijo de Dios, ¿no? Pero lo mismo, ya sabían de los milagros. Jesucristo ya les había dicho que los mismos milagros daban testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Que dice el Señor Jesucristo, yo no puedo dar testimonio de mí mismo, pero mi Padre da testimonio de mí. Y después les dice que da testimonio a través de las obras que Él hace.
Y entonces, cuando Pilato oye que él era el Hijo de Dios, pues todavía le da más temor, porque vuelvo a lo mismo, aquí no dice todavía lo de su esposa, pero sí ya estaba el hecho de que pues tenía eh, pues varias obras, varios testimonios de que él era por un lado el Hijo de Dios. Digo, hasta los soldados sabían de los milagros de su presencia, de que él era tal vez el Hijo de Dios, tal vez un profeta. Y al saber que lo querían crucificar porque él se decía el Hijo de Dios, junto con todos los testimonios que venían atrás de él, pues obviamente Pilato sí dice, híjole, ¿qué tal si lo mato y realmente es el Hijo de Dios? Fíjense cómo el ministerio de Jesús pues llegaba hasta ese grado a los gentiles, ¿no? ¿Sí me explico, verdad? O sea, se alcanzaban a dar cuenta de que en su coraje, en su ceguera, en su necedad, en su dureza, como decía Angélica, se veían cegados para reconocer cosas tan obvias que ya estaban viviendo en ese momento, que estaban pasando. El caso es que en el 9 dice, entró otra vez entonces en el pretorio y le vuelve a preguntar al Señor Jesucristo, ¿no? ¿De dónde eres? Y entonces, pues el Señor Jesucristo, como no dice nada, dice, ¿no sabes que yo tengo el poder para liberarte o matarte? Y entonces le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no se te hubiese dado desde arriba. Y dice, por tanto, el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado tiene mayor pecado, ¿no? Esta parte está un poco confusa para mí. Me imagino que habla de Judas cuando lo entrega. Eh, Porque pues en un momento dado Dios no puede ser pecado, no tiene vínculo con el pecado, lo dice lo dice la palabra, ¿no? ¿Cómo ven? Yo digo que es Caifás, se refiere a Caifás. Dice, Ah, eh, también, portento, el sí, que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. sí, 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 ¿Quién lo ciertamente, entregó a él? o el pueblo sí, Caifás. judío. sí, Aunque, Caifás, no, ¿no? o a Caifás, Sí. como dice Javis. ujú, Entonces, esta parte, digo, ¿por qué? Porque primero habla de la autoridad y que pues él no podía hacer nada sin la permisión o el permiso de parte del Padre. Y acto Claro, seguido le dice, pero al que me entrega a ti mayor pecado tiene, pero pues, se salta de lo que está hablando del Padre al que lo entregó, y yo así como que no le veo mucha relación una cosa con la otra, ujú. como si fuese algo seguido. Pero sí, yo creo que habla o de Caifás o habla de Caifás, o quién era el otro, o de Judas. Ana, Nelly, ¿querías decir algo, manita? Nelly, Hola, Nelly, porque hermano. No, pues no, realmente estaba yo como pensando Ujú. sobre lo que se estaba comentando, ¿no? Sobre si, o sea, qué tanta responsabilidad puede tener Pilatos, ¿no? Porque digo, estuvo en sus manos también soltarlo, ¿no? Y no lo hizo, a lo mejor pues él bien fácil se lavó las manos, entonces no sé también cómo lo vaya a tomar Dios, ¿va? Que pues estuvo en sus manos, o sea, él tenía libre albedrío y estuvo en sus manos pues de poder dejarlo ir, aunque bueno, ya estaba escrito también, ¿no? sí, Y era todo lo que yo estaba pensando, dije, bueno, a este hombre sí realmente cómo le irá, ¿no? Porque digo, bueno, sabemos ¿cómo le habrá de, ido? sí, no, ¿cómo le va a ir, no? Porque digo, no, digo, tuvo todo para también, sí dejarlo libre, aunque sabíamos que realmente todo esto tenía que pasar, pues porque
y ya estaba escrito y era así la voluntad de Dios. Pero sí me pregunto realmente hasta dónde también pudo haber tenido responsabilidad Pilatos, ¿no? Sí, mira, como yo les decía, hay una parte en el Evangelio donde dice que Pilato, su esposa, le dice que no tenga nada que ver con él, porque en sueños ella ya había visto que pues él era justo. Luego Mateo. le dice eso, Ujú. luego le dicen que él es el Hijo de Dios, y él se niega y se niega y se niega y les quiere regresar al Señor Jesucristo, porque dice, pues no, es que no, yo no hallo nada malo en él. Cuando ellos insisten en otro de los evangelios, se les dice, ok, lo que quieren que yo lo mate, ok, pero la sangre de este justo o de este hombre, pues no va a ser sobre mí, que sea sobre ustedes. Y dicen ellos, sí, sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Que caía la maldición de la sangre por haber crucificado a Jesucristo. Entonces, Pilato en un momento dado dice, bueno, ok, ustedes a fin de cuentas quieren hacerlo, va, pero yo no soy culpable, ni tengo nada que ver con esto. Ujú. Yo creo Entonces, que por eso se anticipó, ¿no, César? sí, Por eso porque se lavó las manos, porque Yo veo que Pilato tiene una buena actitud, ¿no? ¿Qué más querías decir, Angie? que como tenía el conocimiento de que su mujer veía cosas y que normalmente escuchaba esa parte, que ella le decía pues que no se metiera, ¿no? Que tuviera cuidado. Y aparte él, al ver que él no tenía culpa, realmente no tenía culpa, pero el pueblo judío quería matarlo porque literal lo quiere matar. Está diciendo Pilatos que pueden soltarlo porque pues es un tiempo de que ellos pueden tener benevolencia ante una persona y él no tenía Ujú. culpa, pues les dice, ¿no? Es bien fácil, no tiene culpa, ¿quieren que lo suelte? Y lo primero que dice el pueblo judío, porque es del pueblo, Crucifíquenlo. crucifíquenlo. Es decir, ahí sí, Pilatos, como quien dice, lo entregó, pero él no asumió esa responsabilidad. ¿Quieren crucificarlo? Crucifíquenlo ustedes. No es que si tú no lo crucificas, es como si le dieras la espalda a César. Ahora sí que, ahora sí le están poniendo a César por delante, ¿no? Cuando ni se acordaron ni querían hacer caso de eso. Pero la realidad es que les convenía y querían que eso pasara. Precisamente también es parte de El la plan. profecía, ¿no? Ujú. Entonces, realmente yo creo que Dios va a juzgar, sí, conforme a sus actos, pero él, por ejemplo, yo no sé cómo le va a ir a Judas, a Caifás, a todos ellos, porque hay una parte donde los utiliza, pero también hay una parte donde les permite que esa parte de la humanidad que somos malos salga a flor para para cumplir ciertas cosas con nosotros. Entonces, Dios él tomará partido por cada una de esas personas, ¿no? Nosotros no podemos juzgarlas, fueron buenos, fueron malos, simplemente ver que fueron parte del plan de Dios y dejárselo en su mano. En su momento lo veremos. ¿Qué tal si dice Dios, no? Judas no era malo, simplemente fue parte del plan de Dios. Él estuvo con todos los apóstoles, tenía que conocer y todo, pero el plan de que estuviera ahí era precisamente para eso. Y ya, y lo perdona, no sabemos. La misericordia de Dios es tan grande que nos va a sorprender a muchos, yo creo. A lo mejor a mucha gente, por ejemplo, aquel Pablo que era asesino y que mató a tanta gente cristiana y todo, y después lo tomó, después de ser tan malo, lo tomó y lo utilizó pues para Igual. ir a evangelizar no solamente en su pueblo, sino fuera, en otros países, y es increíble ver todo lo que él hizo. Que después hablaba pues, este Pablo precisamente de eso, ¿no? Tomó a su Tito y siguieron la obra. Por Pablo estamos nosotros aquí. Exacto. Así En- de fácil. Digo, obviamente por Jesús, pero Pablo fue el que salió a las naciones. Obedeciendo a lo que Dios le dijo. Ujú.
Entonces no sabemos, no De hecho, podemos juzgar. fueron varios, pero hay que, pues obviamente, Del que tenemos, ajá, del que más tenemos estudio datos. tenía, pues más labia tenía y más podía estar enviando Ujú. cartas y demás, pues era Pablo, ¿no? Que Y más además, sin en cambio Dios lo además yo utilizó. creo que sí era de los más activos, porque pues Sí, las diferentes cartas que estuvo mandando, pues daban testimonio de eso, ¿no? sí. Y esa pregunta que se hace Nelly, siempre te la haces, todos nos la hacemos. ¿Cómo le irá a ir a fulano? ¿Cómo le irá a ir a Merengano? Pues vamos a esperar. Es que sí, de veras uno se pierde todo eso y dice uno, mejor se lo dejamos a Dios porque pues no nos toca juzgar. Pero sí es claro que ya cuando tú empiezas a ver el plan de Dios y Dios te empieza a mostrar a través de sus ojos que ese plan se tiene que cumplir, no solamente de los apóstoles a Jesús, sino se tiene que cumplir desde el principio de los tiempos hasta el final en que venga Cristo, se presente y nosotros estemos ante su presencia. Y tenemos que cumplir también nuestros propios propósitos. No sabemos, a lo mejor ahorita nos vemos como los buenos de la obra, pero a lo mejor también pasamos una etapa difícil, ¿no? Y ojalá Dios nos tenga misericordia. Pero yo me pongo a pensar en eso. Yo creo que Judas no pensó en ningún momento en traicionar a Jesús, sino que en algún momento algo pasó en él que dijo, no, pues esta es la oportunidad de ganarme una lana, ¿no? Sin pensar hasta dónde iba a llegar el acto que él hizo. El hecho es que él después Ujú. toma la decisión de suicidarse, de verlo ahí crucificado y dolido y todo eso, va y mejor dice, no, me va a ir como en feria después de esto. Lo sabe, está consciente. No sé si le dio tiempo de pedir perdón o no, no lo sabemos. No lo Tampoco dice. lo dice la palabra. No, obviamente no, nunca pide perdón. Y de Y, hecho le fue y- como en y, feria también. Después de ahorcarse todavía le pasan un montón de cosas. híjole, es que la Biblia dice que se ahorca y al tenderse el lazo, me imagino, se Ujú. le revientan las tripas, se revienta el estómago, se derrama las tripas ahí en Se el despide, ¿no? campo Creo. de Aceldama, algo así se llamaba, que era Ay, qué el del muerto, ¿no? Algo así. El Ujú. caso es que dijiste muchas cosas, Angie. Ya no me acuerdo por dónde empezar, por dónde, qué Bueno, cosas que preguntar. sigamos en lo que estábamos platicando. Que Pilatos, bueno, hizo lo que tenía que hacer, entregó al pueblo judío a Cristo, y bueno, el pueblo judío sigue el proceso de quererse echar a Ujú. Cristo, Sí, y así es. quiere, aparte es ya lo abofetearon, ya lo Vituperaron, coronaron ay, con la corona, lo azotaron, o todavía no sé si creo que ya lo no, azotaron, ya. pero ya está azotado. Es decir, ya lo llevan a crucificar. Ahí dice claramente que lo llevan a No, crucificar. todavía no, no. Bueno, más adelante, Poquito más sí, adelante. dice que ya lo llevan a crucificar. Sí. Sí, Ay, precisamente ahí donde nos vamos a quedar, habla de la crucifixión, la muerte de Jesús. ujú. ¿Cómo El crees? caso, pues sí es que ya nos volvió a dar el tiempo, se nos vino otra vez encima. Se me hace Decíamos cortita la que clase. le dice a Jesús y Jesús le dice, pues mayor culpa tiene el que me entregó a ti, ¿no? Y pues tal vez si se haya sido Bueno, Caifás. Ahorita que lo comenta Javi, yo creo que sí, a lo mejor era Caifás, el que estaba haciendo referencia. Cuando, cuando Pilato le pregunta y él confirma que sí es el Hijo de Dios y que su reino no es de este mundo, y o sea, todo hila, diciéndole que él es el Hijo de Dios también a Pilato. Porque le dice, sí, yo soy el rey, pero no soy el rey de este mundo. Mi reino no tiene nada que ver con esto. Entonces Pilato cada vez se da más cuenta de que pues él se está diciendo que sí es el Hijo de Dios, ¿no?
Entonces, por eso en el 12 dice, pues Pilato entonces trataba de soltarlo, lo que decía Nelly, lo que decía Angie, ¿no? O sea, sí, efectivamente estaba tratando de desafanarse de la bronca. Y los judíos daban voces, o sea, gritaban diciendo, suelta, sí, si lo sueltas a este, no eres amigo del César. Todo Ujú. el que se hace rey se opone al César, ¿no? Y entonces dice, entonces pues se ve presionado porque estos, por un lado, le iban a armar una revuelta, por otro lado iban a ir de chismosos con el César, de que este se estaba sublevando y estaba aceptando otro rey. Y entonces les digo que él toma la decisión de decir, bueno, ok, ¿lo quieren ustedes matar? Pues que sean ustedes, ¿no? Y entonces dice Pilato que cuando está oyendo estas amenazas, se lleva fuera a Jesús, lo lleva fuera del tribunal, y entonces dice, donde estaba como el enlosado, el patio, y le dice, dice en hebreo Gábata, que en hebreo se llama Gábata, ¿no? En el losado, donde estaba. Dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, ¿no? Ya, yo imagino que ya lo habían martirizado y demás, tal vez en este Ujú. patio que dice, y entonces lo saca fuera y le dice, he aquí vuestro rey. Eh, mm, la hora sexta, ¿se acuerdan cuál era la hora sexta? Les decía que las vigilias de la noche empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la mañana. A la hora Mm, de las 6 de la mañana, entonces empezaba la primera hora, que era las 7, las 8 y así. La hora sexta eran las 12 del día. Cuando esto sucede, que el lo saque, le dice, he aquí vuestro rey, desde la madrugada, toda la noche, demás, ya eran las 12 del día cuando lo saca, le dice, he aquí vuestro rey, ¿no? De las 12 a las 3 de la tarde, que muere el Señor Jesucristo, es cuando viene lo de la crucifixión, el arrastre de esto, el martirio y todo lo demás. Ya lo habían martirizado, yo creo, en el enlosado. Les dice, he aquí vuestro rey, y de bueno el 15 dice, fuera, fuera, crucifícale. Dice, ¿quién que crucifica a vuestro rey? Y dice, no tenemos más rey que al César. Ahora sí no tener más rey como que al César, ¿no? Como decía Angélica. Entonces, él entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Pero dice, no lo entrega a los judíos, sino que ya lo entrega para ser crucificado, ¿no? a los Entonces, soldados. sí, se puede decir que a los soldados y demás, para que como diciendo, pues ok, ya que a él lo quieren, pues aquí lo voy a crucificar. Y Ujú. hasta ahí nos vamos a quedar porque ya nos extendimos otra vez. Ok. Ok, Pero bueno, es una parte muy interesante, es una parte donde pues podemos ya ir aterrizando gran parte de lo que hemos estado viendo de Juan, donde cómo ellos estaban tan conscientes. Lo repetimos y lo repetimos, pero la verdad es que vemos que los romanos, los judíos, los gentiles, todo el mundo estaba consciente de que era lo que se esperaba, de que Cristo podía ser el Mesías y etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo pues Pilato, una vez que confirma la deidad de Cristo, pues sí le da temor y quiere desafanarse, como lo dice aquí, ¿no? Quiere desafanarse de ese problema. Y como lo decíamos, pues lo vamos a seguir viendo y vamos a ver más adelante, pero aquí aparentemente ya fue entregado a la crucifixión y entonces ya vemos después de que ya fue martirizado y demás, cómo el Señor Jesucristo carga la cruz, que es con lo que vamos a seguir. Pero igual y nos desviamos y vemos parte de lo de la entrega del Señor Jesucristo, lo vamos a ver después a ver qué. ok. Ok,
Bye. Pues así está, estuvo bastante entretenido. Bueno, Nos vemos, hermanitos. Gracias por estar. Que Dios ¿quién les nos despide? bendiga. Saludos y bendiciones a sus familias. Ok, hermanitos, pues espero que les haya gustado la clase. Si es así, pues espero sus comentarios, sus likes y no importa lo que el comentario para que estas clases puedan difundirse y pueda llegar a más gente y gente que pues tenga diferentes conocimientos de la palabra, ¿no? Gracias, bendiciones, hasta luego.